una pregunta. En algún momento, todos creo que nos hemos sentido solos. Hay momentos en la vida que vamos a sentirnos muy solos y nos vamos a sentir solos. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos solos? Y vamos a ver lo que nos dice Génesis 1:26. Les leo en la Nueva Versión Internacional. Y dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y ahí continúa, ¿verdad? Que dice, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pero vamos a hacer énfasis en la primera parte, donde dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué pasa con esto? Con solo el hecho de saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos de entender que somos seres humanos, personas que debemos socializar, tanto con otras personas como con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa necesidad o esa parte de querer socializar con alguien no satisface nuestras expectativas? Porque muchas veces socializamos, sí, yo le puedo hablar a todo el mundo, pero voy a sentir ese vacío. Cuando eso no se logra, vamos a experimentar una soledad profunda, que es el tema del mensaje, soledad. Vamos a sentir una soledad profunda en nosotros, a pesar de que estemos rodeados con mucha gente. ¿Por qué? Porque debemos de entender que los que creemos en Cristo no estamos solos. La Biblia nos dice que no estamos solos, que los que somos creyentes siempre vamos a tener a Cristo con nosotros, a la par, estemos donde estemos en una habitación solos, estemos rodeados de mucha gente, ¿verdad? Vamos a ver esta otra cita bíblica que me gusta mucho, que es Hebreos 13:5. Vamos a ver la parte B, donde dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Cuando nos damos cuenta de esta verdad, de esta promesa, porque es una promesa que encontramos, nos damos cuenta que realmente no estamos solos. Y perdón si les repito mucho la palabra solos. ¿Por qué? Porque la palabra solos significa que estamos sin nadie, pero a veces nos sentimos solos con tanta gente. ¿Por qué puede pasar eso? Y les voy a contar algo muy rápido. Esto pasa porque hay una desconexión. Nos desconectamos completamente de lo que nos une a Dios. Hubo un momento en mi vida, y esto va a mi experiencia, en la que por mucho tiempo me sentí sola. Me sentí rechazada. Me sentí fuera de lugar, a pesar de que estaba en lugares con mucha gente, a pesar de que mi familia estaba conmigo, a pesar de que yo sabía que tenía amigos que me apoyaban, pero yo me sentía sola, muy sola. Eso de que usted dice, no encajo en ningún lugar. Ni estoy bien aquí, ni estoy bien en mi casa, ni estoy bien en la iglesia, ni estoy bien en ningún lado. Pero así, en ningún lado, yo me sentía completamente desencajada. Cuando hubo un momento en el que Dios, ¿verdad?, en su infinito amor y misericordia, llegaba una persona siempre a hablarme y me preguntaba, Sabi, ¿cómo está?
Y yo, bien. No, me decía, ¿pero cómo está? Y yo, bien. ¿Pero cómo es? Y yo, bien, gracias a Dios. Pensando que eso era lo que esperaba que yo respondiera. Sin embargo, me decía, es que no le estoy preguntando. Yo sé que usted está bien porque exteriormente se nota. Quiero saber cómo está. Y yo me puse a llorar y yo le dije, me siento sola. Y me dijo, qué bueno. Y yo, ¿cómo? Qué bueno que me sienta sola. Y me dice, sí, me alegro que usted se sienta sola. Eso es bueno. Y yo le dije, no, porque yo estoy para todo el mundo. Yo le dije, ¿sabe por qué? Porque yo estoy para todo el mundo. Porque si alguien tiene un problema, yo voy y le ayudo. Si alguien está con desánimo, yo voy y le animo. Si alguien, o sea, lo que sea. Si me necesitaban a las 3 de la mañana, pues seguramente a las 3 de la mañana me iba a ir con la persona a consolarla o solamente a estar ahí con ella. Pero cuando yo sentía lo que yo sentía, nadie estaba para mí. Porque yo llamaba, yo decía, es que me siento mal. Bueno, después hablamos. Es que vieras que, no, después hablamos. Bueno, ahí cuando tengamos tiempo, tenemos que sentarnos a tomar un café y eso. Nadie estaba para mí y él me decía, pero Sabi, es que eso es bueno. Y yo le dije, no, eso no es bueno. Y me decía, sí. Entonces yo le dije, a ver, ¿por qué? Y me dice, porque usted no se está dando cuenta de que Dios la está llamando. Y yo le dije, ¿cómo me va a estar llamando en medio de una soledad? Me decía, sí, la está llamando. Le está diciendo, Sabina, necesito que se vuelva a conectar. Necesito que vuelva a agarrar su enchufe y se conecte a la fuente de luz, a la fuente de energía. Yo decía, ay, no, yo, es que usted no me entiende. Y me decía, Sabina, sí. Y yo me quedé pensando. Y yo le dije, bueno, está bien. Seguí con mi vida, seguí. Y él siempre me decía, Sabina, ¿se siente sola? Sí, bueno, qué dicha. Sígase sintiendo sola. Ok. Y yo dije, no. Además de todo eso, me sentía sola porque yo decía, bueno, los que me conocen saben que yo soy sola, yo soy la cabeza de hogar de mi casa. Y yo decía, yo trabajo y a mí no me alcanza para nada. O sea, no es que no me alcance, es que vivo como alcanzada, decía yo. Entonces, yo veía a todo el mundo que ayudaban y que aquel no tenía trabajo y ¡pum!, le daban algo. Y a aquel le faltaba algo y ¡pum!, le daba lo otro. Y yo decía, Dios mío, ¿usted se está olvidando de mí? ¿De verdad? Yo decía, usted se está olvidando de esta señora aquí presente. Usted se está olvidando de que a mí también me faltan cosas. Usted se está olvidando de que yo también necesito comprar. Usted se está olvidando que yo también necesito cambiar cosas. ¿Y qué? Yo, a todos los que ayudaban eran familias completas, donde mamá y papá trabajaban, donde tal vez los hijos eran grandes y también trabajaban, y les daban. Y yo decía, y yo sola con mi hija. Y a mí, digo yo, Dios, de verdad que usted se está olvidando de mí. Por eso es que me siento sola, porque usted se está olvidando. Sin embargo, cuando yo le decía a él, usted se está olvidando de mí, a mí me llegaba, y yo no lo entendía, la bendición por medio de más trabajo. Entonces yo decía, ay Dios, usted me da más trabajo y yo lo que estoy es cansada. Usted me da más trabajo y yo estoy cansada, de verdad. Y a nosotros les llegan las cosas tan fáciles y a mí me da más trabajo. Pero eso, obviamente, al tener más trabajo, eso aumentaba mis ingresos. Por eso es que la primera parte de Hebreos que dice que no tengamos amor por el dinero, que nos tengamos libres, que nos mantengamos libres de eso, quiere decir que nos tengamos que contentar con lo que Dios nos da día con día. Por eso es que dice que nunca nos dejará y jamás nos abandonará, porque a mí no me daban cosas materiales, a mí me daban trabajo.
Entonces yo decía, me cuesta más, ahora digo, me costaba más porque me cansaba más, pero ahora me gozo más porque me lo gané. No me llegaba fácil, pero me lo gané. Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabía la capacidad que había en mí. Y sabía que por más cansada que yo me sintiera, sabía que yo tenía las herramientas para llegar a descansar en Él. Pero no lo entendía por la soledad que yo sentía, ¿verdad? Esta promesa de que jamás nos dejará ni nos abandonará, nos tiene que a nosotros fortalecer como cristianos. Esta tiene que ser nuestra fortaleza, acordarnos siempre, siempre, siempre tenemos que acordarnos de esto. Vamos a ver, ahora, quiero decirles que hay una diferencia entre cuando siento esa soledad que yo sentía y el querer estar solo. Porque el querer estar solo es una decisión que yo voy a tomar. Pero la soledad llega sin previo aviso. Nada, simplemente llega porque está esa desconexión, me desconecté y no nos damos cuenta cuando nos desconectamos. No nos damos cuenta. ¿Saben por qué no nos damos cuenta? Porque muy sutilmente el enemigo nos empieza a desconectar poquito a poco. ¿Con qué? Con comentarios, con cosas que nos empiezan a meter y a llenar la cabeza, con cosas de que usted, de momento, lo voy a dejar ahí sentado, porque ahorita no lo voy a ocupar. Porque en este momento tengo todo lleno y usted aquí no va, lo voy a poner en otro lado, pero no es lo que yo quiero, o no es lo que yo quiero, sino no es lo que a mí me apasiona. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No sirvo, estorbo, estoy siendo rechazado, y ahí va, el enemigo poco a poco desconectando, y lo va jalando. Eso es como cuando conectamos un aparato y decimos, aquí no está, pero lo voy a correr, lo empiezo a correr, y se empieza a desconectar solo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Así nos empieza a desconectar el enemigo, porque nos empieza a correr y a correr y a correr con palabras que llenan nuestra mente de ideas vanas. Entonces, pero cuando yo quiero estar a solas, yo simplemente tomo la decisión de querer retirarme un poquito. Pero esa es mi decisión. ¿Por qué es mi decisión? Porque todos también necesitamos un tiempo a solas para poder renovar fuerzas, para poder entregarnos a Dios. Esos son los tiempos a solas que deberíamos tener. Tiempo a solas que Jesús también necesitó. Un día yo hablaba con el pastor y yo le decía que Jesús sí muchas veces se retiró a estar solo para orar, para eso, y me decía el pastor Harold que sí, que fueron momentos en los que él tuvo que estar en el desierto para poder tener esa fortaleza, ¿verdad? Esos son los momentos a solas. Esto fue la clave que tuvo el ministerio de Jesús. Por eso fue tan exitoso, porque tuvo ese momento para orar, para estar con Dios, para entregarle sus cosas al Padre, porque Jesús fue tan humano como usted y como yo. La única diferencia es que Él sí entendía que había una conexión, ¿verdad? Pero ¿por qué Él vino como humano? Porque Él nos vino a enseñar que en esta carne si podíamos luchar contra un montón de cosas, si éramos capaces de negarnos a nosotros mismos para poder ser como el Padre, ¿verdad? Por eso es que Génesis nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Yo no me imagino a Dios solo, porque Dios tampoco está solo. Dios está también rodeado de un montón de ángeles, ¿verdad? Entonces, esa es
lo que nos debemos de acordar siempre, imagen y semejanza de Dios. Somos personas que debemos de socializar. Ahora, cuando la soledad nos embarga, es cuando llegamos a tomar decisiones que nos dañan. Porque estamos tomando una decisión no correcta, sino que para buscar una salida de momento. Y muchas veces esas salidas de momento llevan a las personas al suicidio. ¿Por qué? Porque ya no quiero sentir esto. Ya no lo quiero sentir, ya no me quiero sentir así y acaban con su vida. Se meten en drogas, se meten en alcohol, buscan compañía en la pornografía también, ¿verdad? Entonces todo eso nos lleva a tomar estas malas decisiones que al final de cuentas, cuando nos damos cuenta, hacen mucho daño en nosotros, porque empieza a contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Además, que la soledad profunda, ese sentimiento de soledad profundo, trae a nuestra vida tristeza, enojo, frustración, trae queja, ¿verdad? Porque es increíble de verdad cómo nos quejamos. Y digo nos, porque veme aquí, una que a veces se queja por todo. De verdad que sí. Y a veces nos da miedo como expresarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? Es cristiana y quejándose por todo. Es cristiana y enojándose por todo. Es cristiana y con tristeza. Nos da vergüenza, ¿verdad? Entonces, muchas veces no expresamos esto, pero debemos de expresarlo. A mí, Jimena, que no me deja mentir, yo llegaba a la casa enojada, porque a veces me decía, uy, qué cara la que trae. De verdad, y me decía, uy, es que usted, porque yo decía, ya si este vaso estaba aquí y yo no lo había dejado aquí, o no me gusta que esté aquí, es que ese vaso no tiene que estar ahí, es que qué desorden, es que aquí. Me decía, usted nunca puede venir en paz, me decía. Todo es una queja. Todo es una queja. Y yo le decía, ay, ya, no me diga nada. Y me enojaba. Y me decía, es que usted con esa cara de amargado. Y yo le decía, ay, no, la amargada es usted, yo vengo normal, lo que pasa es que vengo cansada porque vengo del trabajo. Y Jimena me decía, es que usted no se está dando cuenta, porque soy yo la que lo está viendo, no es usted. Para mí, yo andaba normal. Pero en medio de toda esa queja, hubo un momento en el que me di cuenta que yo dije, no más. ¿Cuándo dije el no más? Ay, cuando llegó y me dieron la noticia de que mi hija estaba esperando bebé, ¿verdad? Todo tiene un propósito también. Entonces yo decía, ay no, ya ahora viene un bebé y ahora yo no puedo estar con esa queja y Jimena sí tiene razón. Y yo me veía al espejo y yo decía, Señor, yo no puedo quejarme más, no puedo, porque ¿qué le voy a decir yo? Yo no quiero que ella se ande quejando por todo tampoco, ¿verdad? Entonces, y también había frustración y yo estaba rodeada de mucha gente y gente que me decía, ¿sabes que usted tiene una vida perfecta? Y yo decía, ¿cuál perfecta? No. Me decía, sí, usted tiene un buen trabajo, usted tiene unos patrones que son muy lindos con usted tiene una hija muy linda, usted ha podido salir sola adelante, usted paga su casa solita. Yo decía, pero no es perfecta. Y siempre me decían, y usted siempre anda con una sonrisa. Yo decía, ay, ni modo, tengo que sonreír, porque no puedo andar todo el día con el ceño fruncido, ¿verdad? Tengo que sonreír. Pero mi vida no era perfecta, no era como la gente creía. Yo me sentía demasiado sola, de verdad se los digo, me sentía muy sola.
Pero había una cosa que yo entendí también, que muchas veces Dios permite que nos desconectemos para enseñarnos que la dependencia está solo en Él. Solo en Él podemos depender, podemos refugiarnos, solo en Él podemos hacer absolutamente todo y solamente Él puede llenarnos. Ayer que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Transcribiendo otra vez todo esto, me hizo como un clic aquí arriba, en donde están en la salita, ¿verdad? En una de las salitas, hay una lámpara grande, lo más linda. En ese lado donde están los sillones y está la pantalla, en todo ese lugar solo hay un toma. Solo hay uno. Cuando vinieron a poner los cositos para el agua, no sabían dónde ponerlo. La lámpara estaba ahí en el toma, ahí a la par, que dice Kimberly, qué dicha, quedó en el toma y la ponía y la lámpara se iluminaba lo más linda. Cuando vinieron a poner eso, todo el mundo buscaba dónde ponerlo. La lámpara estaba estorbando. La lámpara fue removida de su lugar para poner esta parte. Y la pusieron a la par de los sillones, donde no hay toma. Y una lámpara linda, pero está ahí sin servir. Y a veces nos ponemos nosotros así. Estamos muy lindos, muy bien vestidos, muy bien y todo, pero sin luz. Lejos de la fuente de energía. Súper lejos, porque ni siquiera hay como una extensión como para poder conectarla. No hay. Entonces yo decía, yo me comparé con esa lámpara. Yo decía, yo me sentía así, como un adorno bonito, pero lejos de la fuente. Así es que yo soy linda. Como un adorno bonito, en serio, pero lejos de la fuente. ¿Y qué hacía yo lejos de la fuente? Nada. Estar sola, triste y abandonada. Y frustrada, porque yo me imagino, si esa lámpara pudiera hablar o tuviera vida, ahí se sentiría triste. La encontraríamos segura así todos los días. ¿Verdad? Y no hay nadie que la pueda mover. Nadie. Porque no cabe en ningún otro lugar. No hay otro lugar para ponerla. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Una extensión para poner un toma. Pero así me sentía yo, y ayer yo decía, yo me sentía como esa lámpara. La diferencia es que yo puedo llegar a caminar hacia la fuente de luz. Ella no, porque no tiene vida, pero yo sí puedo hacerlo, yo sí puedo tomar la decisión de llegar y conectarme, que fue lo que realmente yo hice. Yo hice y yo vine y yo me conecté y yo dije, no más soledad en mi vida. No más. Fui, me conecté. Volví a ser otra vez Sabina. Aunque nunca dejé de ser Sabina, pero era Sabina como la risa forzada, ¿verdad? Ahora soy Sabina, la normal. ¿Ha sido un proceso largo? Sí. ¿Y ha sido un proceso duro? Sí. ¿Verdad? Porque también podemos sentirnos solos cuando perdemos un ser querido, ¿verdad? La soledad también viene por ese luto que nunca hemos superado. Hay un momento en la que con la muerte de mi mamá, yo vivía con ella y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer yo sola? En ese momento sí no me sentí sola porque tuve la bendición de tener mucha gente a mi alrededor que me ayudó, pero si yo no hubiera tenido esa gente a mi alrededor, seguramente hubiera sentido mucha más soledad. Pero, ¿por qué fue? Porque mis amigos y las personas que estaban conmigo estaban consagradas
a esa fuente. Y es importante, vean, yo siempre he dicho que cuando nosotros tengamos esos sentimientos, busquemos amigos que estén conectados a esa fuente. Y los amigos no son los que usted escoge, es algo que yo siempre he dicho. Y se lo he dicho a mi hija y se lo he dicho a cuanta persona yo conozco, que los amigos no es como dice el mundo, es la familia que yo escojo. No, los amigos se los tiene que escoger Dios a usted también, porque tienen que ser personas que sean conectadas a Él. Y yo tuve la bendición de tener esa clase de amigos que estaban conectados y me ayudaron a superar ese luto, a superar no solo ese, sino el de mi papá, que fueron 7 años atrás también. Entonces fueron 2 lutos que yo no había superado, pero gracias a que tuve ese montón de gente a mi alrededor y me sentí con amor, lo pude hacer, ¿verdad? Pero la soledad vino por otro lado. Pero hay personas que no lo han superado y tenemos que buscar y ser nosotros esa persona que nos vino a ayudar en ese momento. Abrazar, acompañar, apoyar y acercarlos a que se acerquen a esa fuente. Que no se queden como la lámpara, sino que agarrarlos y conectarlos para que puedan superar esto, ¿verdad? Ahora, les voy a hablar rápidamente de 3 hombres que sintieron soledades profundas. Y el primero de ellos es David. Y vamos a leer el Salmo 25:16, que dice: mírame y ten misericordia, bueno, es que estoy leyendo la otra versión. Dice: mírame y ten misericordia de mí, que estoy solo y afligido. Y aquí dice: vuelve a mí tu rostro, ten compasión, pues me encuentro solo y afligido. David sabía o se sentía de esta manera porque todos se volvieron en contra de él, incluso sus hijos. Todos estaban en contra de él. Y él clama a Dios, porque yo me imagino que así como David, me sentí yo, que Dios nada más hizo esto. Se sintió solo. Pero él clama y le dice: ten compasión de mí, mírame, Señor, aquí estoy solo, estoy afligido. Todos se volvieron, todos se volvieron en contra de él. Pero, ¿por qué David clamaba así al Señor? Porque él sabía que él no lo iba a dejar solo. Pero él tenía que clamarle, él tenía que llamarle. Y no es que porque seamos cristianos o seamos creyentes, Dios ya está ahí. O sea, sí está con nosotros, pero debemos de buscarle. Debemos de estar y acercarnos a Él. Porque Él no va a llegar a la fuerza. Tenemos que buscarlo. Acuérdense que Dios nos da libre albedrío, ¿verdad? Pero tenemos que buscarlo. Por eso es que David clamaba. Pero también él sabía de que había esa parte de amistad con Dios. Porque debemos de ser amigos de Dios, ¿verdad? Debemos entender que tenemos una amistad con Él. Entonces, como él sabía esa necesidad de amistad, le clama. Y le dice que lo mire, ¿verdad? Entonces, él sabía perfectamente dónde llegar, cómo llegar
y hablar con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, por favor, estoy solo, estoy afligido, ¿verdad? Entonces David sabía cómo llegar, porque había esa necesidad de amistad, de llegar donde su amigo el Señor para que le ayudara, porque sabía que ese Señor le iba a ayudar, sabía que Dios iba a estar con él. Cuando usted busca a un amigo y usted le dice: Vinicio, necesito de su ayuda, usted sabe que lo va a buscar a él, porque usted sabe que va a contar con él. Usted dice: sí, es el único que va a llegar a las 3 de la mañana en mi auxilio. Por eso es que usted por eso es que usted va a contar y lo va a llamar a él, ¿verdad? David sabía eso mismo. Y así muchos de ustedes, porque no importa la hora, pero todos tenemos a una persona que puede ser de madrugada, que la podemos llamar sin ningún problema, y nos va a escuchar, así sea sollozando de llorar. Tenemos siempre a una persona que va a hacer eso, ¿verdad? Pero mantengamos la conexión. Después, la segunda persona es Pablo. Y esto está en 2 de Timoteo 4:16, que dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta. Pablo estaba solo, se sintió muy solo, a pesar del ministerio que él tuvo, ¿verdad? Y que fundó iglesias y un montón de cosas más. Él se sentía solo, se sentía desilusionado. Muchas veces nos vamos a sentir desilusionados de las personas o del ambiente en el que estemos. Tal vez no era el trabajo que yo quería, tal vez no era la universidad o el colegio donde yo quería estar, tal vez no era el lugar donde yo quería vivir, y esas cosas desilusionan. Y uno dice: qué lindo, ¿qué hago aquí, verdad? Y así se sentía Pablo. Pablo se sentía desilusionado, Pablo se sentía rechazado completamente, ¿verdad? Y entonces él dice: en mi primera defensa nadie me respaldó. Él sintiéndose solo, nadie estuvo nunca con él, todos se fueron. Y muchas veces eso pasa cuando tenemos circunstancias que no son buenas. Los primeros que huyen son los amigos. Ay, no, que a mí no me venga a buscar, con costos puedo, con lo mío voy a ayudarle a él, ¿verdad? Muchas veces yo ni tiempo para mí tengo, voy a tener tiempo para ir a visitarle. Yo con costos salgo con mis pagos y voy a darle 1,000 colones. No, hombre, que vea a ver, si él tanto cree en Dios, que vea a ver cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces Pablo así se sintió, lo abandonaron, lo dejaron. Pero Pablo sabía y confiaba en la promesa que Dios había dado, que nunca lo iba a dejar y nunca lo iba a abandonar. Por eso él dice, y todavía clama, que no le sea tomado en cuenta. Sabía que él podía llegar otra vez a su amigo Dios y poder decirle: sí, todos ellos me dejaron, pero por favor, no se los tomen en cuenta, bórreles ese pecado. O sea, ya me dejaron, pero ya pasó. ¿Qué amor de amigo hace eso? Yo creo que más bien cuando nos sentimos solos pensamos: espere que la vida va a dar cuentas. El karma viene y el karma existe. En serio, muchas veces pensamos eso. Ojalá algún día no tenga que pasar por la misma situación en la que yo estoy. Pero sin embargo, Pablo no. Pablo dijo que no le sea tomado en cuenta.
¿verdad? Después, el tercero, y lo dejé de último, porque es el más importante de todos, fue Jesús. Y Jesús lo experimentó 2 veces. Jesús experimentó soledad 2 veces, a pesar de que a él lo seguían multitudes. A pesar de que a él, sus discípulos le decían que él iba a estar, ellos siempre iban a estar y todo, ¿verdad? Pero él lo experimentó 2 veces. La primera es en Mateo 26:40, que dice: luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y les dice: no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni 1 hora. Él se fue a orar, se llevó a 2 de sus discípulos. Cuando regresó, ¿quién sabe cuánto tiempo duró Jesús orando? Que ellos se aburrieron y se durmieron. Seguro empezaron: Señor, Padre, y se durmieron. Porque a veces nos pasa a nosotros. Empezamos a orar y nos quedamos en: Señor, gracias, y nos dormimos, ¿verdad? Por eso les digo, no sé cuánto tiempo duró Jesús, que cuando los encontró bien dormidos. Entonces él dice: no pudieron orar conmigo ni 1 hora. O sea, ¿qué pasa si me hubiera pasado algo allá? No hubiera podido contar con ustedes, porque no aguantaron. Y, ¿verdad? La segunda está en Mateo 27:40, que esta es cuando, creo que ahí me equivoqué, pero es cuando Jesús ya está en su momento de la cruz, ¿verdad? Y dice, bueno, es que aquí yo tengo cuando la parte que él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no me imagino esa conexión tan grande que había entre Jesús y Dios, que él está en su peor momento y se sienta tan abandonado. Y le diga: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fue en un segundo, yo me imagino que fue un microsegundo, que Dios volvió su rostro. Porque, o sea, el sufrimiento que estaba pasando su hijo, a Dios le dolió. Los que somos papás, ¿cuántas veces nuestros hijos se han enfermado? Así sea, que le pongan una vacuna y uno está así: uy, no quiero ni ver. O le sacan sangre y uno así. ¿Verdad? Entonces yo me imagino que Dios hizo exactamente lo mismo. Al ver tanto sufrimiento en él, al ver tanto pecado del mundo, fue como: no puede ser, tanta maldad era. Y Jesús lo sintió, pero así fue un microsegundo, y lo sintió ese abandono, por decirlo así, sintió esa soledad de parte del Padre. Pero siempre hay algo importante. Él le dijo: ¿por qué me has desamparado? Pero inmediatamente recuerda que él sabe dónde ir. Inmediatamente recuerda quién es su Padre. ¿Por qué? Porque si Jesús no lo hubiera recordado así, no hubiera hecho
tanto sacrificio. No hubiera dicho también, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual que Pablo, él también clamó, Señor, papá, no les hagan nada. Ellos no entienden ahora. Y además de eso, no hubiera hecho lo que fue mandado a hacer, ¿verdad? Cuando dijo, ya a la hora de su muerte, porque él sabía que el Señor siempre va a estar con él, cuando le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía para dónde iba. Él sabía quién estaba con él. Pero son sentimientos de soledad que en algún momento nos embargan. No quiere decir que porque seamos creyentes no lo vayamos a sentir. Sí lo podemos sentir. Lo que debemos de saber es que ¿dónde vamos a correr? ¿Cuál es nuestro auxilio? Nuestro auxilio es el Señor. Nuestro auxilio es llegar al Padre y reconectarnos. Entonces, que la soledad nos lleve a escudriñar su palabra, a refugiarnos en cada promesa, porque no vamos a encontrar solo esta fue solo una promesa. En la Biblia encontramos muchísimas promesas, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a entender por qué estoy solo, por qué Dios lo permitió, el por qué o el para qué, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Por qué en esta etapa de mi vida estoy solo? ¿Para qué? Empecemos a leer y a escudriñar palabra. Empecemos a encerrarnos a solas, a orar, a clamar. Que esa es nuestra fuente de vida, esa es nuestra fuente de energía. No seamos lámparas inertes. La palabra del Señor es viva y eficaz y nos va a llenar de vida, nos va a llenar de fuerza, nos va a llenar de amor, nos va a abrazar. Porque muchas veces es eso. Llegar y sentir nada más el abrazo del Padre para poder llenarme. Porque esos vacíos de soledad, solo el Padre los puede llenar. Es el único que puede hacerlo. No nos refugiemos en ninguna otra cosa. No permitamos que a partir de la soledad vengan sentimientos de ansiedad, de depresión, de miedo, de enojo, de frustración, porque eso más bien nos va a alejar más, nos va a secar. Acerquémonos más a esa fuente. Que esos momentos los tomemos como, sí, el Señor me está llamando. Sí, porque estoy trabajando en automático. Y muchas veces eso pasa. Venimos a servir o a hacer cosas en automático, porque ya no tenemos esa conexión. Nos ponen baterías, pum, pum, nos dan cuerda y hagan. Pero tenemos que conectarnos, estar conectados. Recordar que si nos movemos muchísimo, sin pedir permiso, el enchufe se va a jalar y nos vamos a desconectar. Seamos también nosotros quienes acerquen a otros a conectarse. Que no seamos de esos amigos que ve a ver cómo hace, no. Seamos nosotros los primeros en ir y agarrar a la persona, refugiarla, amarla, apoyarla, abrazarla, con solo un abrazo. Yo a veces necesitaba un abrazo y nadie llegaba, nadie. Y yo necesitaba solo uno para poder sentirme bien.
Sin embargo, no era el abrazo humano, era el abrazo del Padre, el que yo necesitaba. Y ya como para ir terminando, quiero dejarles 3 preguntas para que reflexionen. La primera es, ¿hacia dónde me dirige la soledad? ¿Hacia una desconexión total o a volver a conectarme? La segunda es, voy camino al Padre y restaurar mi altar y la intimidad con Él, o me llevan a una tristeza profunda. Porque la soledad destruye el altar. El altar somos cada uno de nosotros. Hay que restaurar este altar, ¿verdad? Después, la tercera y última pregunta es, ¿cuento con verdaderos amigos que me ayuden en medio de una oscuridad y de esta soledad? ¿Realmente cuento con ellos? ¿Y realmente soy yo ese amigo con el que otros pueden contar también para ayudarlos y guiarlos en el camino? Reflexionemos en esto. Restaurémonos, conectémonos y no se olviden de que el Señor nunca nos dejará solos. Un abrazo no cuesta. A veces vemos gente sentada con cara alegre, pero no sabemos cómo está. Abracémoslos. A mí me encanta abrazar. A mí me encanta abrazar. Y yo a todo el mundo que veo, hola, ¿cómo está? Me da un beso y lo abrazo. Porque yo sentí la necesidad de tener un abrazo. Entonces, abracemos a todos. Abracémonos. Hay personas que no les gustan que las abracen, pero no sabemos el por qué. Pero cuando sienten un abrazo, se dan cuenta que los abrazos son lindos. A mí me encantan, de verdad que me encantan. Mi hija dice que soy una empalagosa, pero a mí me encantan. A mí me encanta abrazar. A mí me encanta ver a la gente sentirse bien. Y he tenido la bendición de que sí, puedo decir, tengo amigos que me han ayudado. Tengo ahora unos excelentes pastores que no se han dado cuenta, pero que en medio de mi soledad me abrazaron. Porque tal vez nunca se los dije, pero me abrazaron. Abrazaron mi alma y abrazaron mi espíritu.